Yo he visto un cambio brutal en una jugadora que es experiencia o no, buscaban una persona que tuviera la seguridad de que podía conectar. Eso a ella les chocaba y les gustaba. Si te soy sincero, menos mal que pensaron en mí, porque no cambiaría para nada la experiencia que he tenido. Las jugadoras son muy exigentes hacia el entrenador, por esa inseguridad, ¿no? Inseguridad de qué va a pasar, si voy a ser muy inferior, si no voy a hacerlo bien, si voy a fallar mucho. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Bio Podcast, un espacio donde descubrimos lo que nadie te cuenta del mundo del deporte y a través de la historia inspiradoras de nuestros invitados haremos visible lo invisible. Yo soy Manuela Gornati y hoy tengo el placer de estar aquí con Ángel Sáez, el entrenador del primer equipo de Levante femenino. Así que Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ilusionado por estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros. Y bueno, encantado de hablar de fútbol, de hablar de jugadoras, de deporte femenino, en general un poco de todo lo que queráis, vamos. Fantástico, que sepas que eres el primer entrenador que entrevisto, con el cual tengo el placer de hablar, así que tengo muchas curiosidades sobre vuestro trabajo, los retos al que os enfrentáis, pero antes de entrar un poco en el vivo de este podcast, quiero que nos cuente un poco tu experiencia. ¿Cómo llegaste a ser entrenador? Y sobre todo, ¿ha sido vocacional, inspiracional? ¿Ha sido porque se ha dado en la vida? ¿Cómo empezaste? A ver, pues yo empecé como creo que empezamos todos o casi todos, ¿no? Jugando a fútbol. De niño te apasiona el fútbol, en cuanto puedes empiezas a jugar. Es verdad que me di cuenta, ¿no? que no tenía mucho futuro, ¿no? Como futbolista, pero muy pronto, siendo muy niño, ya me empezaba a gustar el hecho de ver partidos de fútbol, el analizar cómo juega un equipo, cómo juega otro, analizar futbolistas, aprender un poquito, ¿no? Desarrollaste el ojo, ¿no? Sí, el ojo, efectivamente. Y sobre todo es curioso porque me gustaba mucho leer sobre los entrenadores, que eso muchas veces, a lo mejor de niño, no es tan usual, ¿no? La gente no. Pero sí que me gustaba conocer a los entrenadores, ¿no? Y su historia, y cuando hacían declaraciones, escucharlas, ¿no? Y me gustaba casi más eso que escuchar a los futbolistas. Y bueno, y perdona, de esta historia que leíste, ¿hay alguna que te marcó, que te impactó? Sí, bueno, ten en cuenta que yo ya llevo años, ¿no? Yo tengo ya 48 años. Y bueno, sí que es verdad que en mi época se hablaba mucho de algunos entrenadores, ¿no? Empezaban ya a despuntar algunos entrenadores y Luis Aragonés, ¿no? Hablábamos de Luis Aragonés, John Benjamin Tosa, que era un entrenador galés que vino a entrenar en Madrid, ¿no? Y eran entrenadores muy particulares, ¿no? O sea, que llamaban mucho la atención, que eran capaces de atraer mucho cuando hablaban en ruedas de prensa. Y entonces, claro, eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y decía, jolín, qué líderes, ¿no? Qué capacidad, ¿no? Para dirigir. Y eso es lo que me atrajo a mí mucho para empezar a interesarme más por los banquillos que por el campo, ¿no? Y desde muy jovencito empecé a entrenar niños. Incluso estuve compaginando el jugar con entrenar niños pequeños. Yo empecé aquí en Valencia a entrenar en Serranos, en la escuela del Club Deportivo Serranos, y a partir de ahí ya fui pasando por todas las etapas. Fui pasando por todas las etapas, compaginándolo con mis estudios de profesor de educación física. Me apasiona el deporte, como ves. Claro. Y bueno, y yo creo que sí, es vocacional. O sea, es vocacional. Desde el principio yo quería ser entrenador. Dejé de jugar. Claro, de pequeño. Sí, lo tenía claro, muy claro. Estar en el campo, pero desde los banquillos y dirigiendo, ¿no? Sí, además tengo alguna anécdota chula porque yo quería entrenar como fuera y a quien fuera. Me daba igual el nivel, me daba igual cómo fueran los jugadores. Y recuerdo que cuando yo empecé, claro, en Serrano me decían, a ver, está este equipo libre, pero claro, es un equipo, pues, que los chiquillos están descoordinados, algunos quieren empezar. ¿Qué edad tenían? Pues en ese tiempo eran alevines, eran 10 añitos, 9, 10 años, 9, 10 años. Y yo decía, me da igual, yo quiero entrenar, quiero ya sentirme entrenador, ¿no? Y quiero enseñar, ¿no? Y así empecé, y luego vas quemando tapas y van saliendo las cosas y te va gustando más, te va formando, porque es muy importante la formación. Yo ya sé que eso lo decimos todo el mundo, es un tópico,
pero es que es la realidad, o sea, no puedes estancarte. Y tú te has formado y has formado. Claro, ¿Cómo ha sido también esta etapa? pues mira, muy parecido. O sea, yo cuando empiezo a formarme, empiezo a hacer cursos, saco el curso de entrenador, aparte del curso de entrenador, que yo también creo que es importantísimo y lo aconsejo a todo el que quiera ser entrenador, pues empiezas a formarte en psicología, que es una rama que también me encanta, a la Claro. Y psicología. creo que es vital, ¿no? Sí, Tenerla un poco, manejarla, porque al final estás gestionando muchísimo. personas. Exacto. De hecho, luego me gustaría entrar un poco en los detalles Sí, porque hay muchos factores en juego. son fundamentales. O sea, al final todos somos personas, el jugador de fútbol es persona, la jugadora de fútbol es persona, es decir, yo cuando hablo del fútbol femenino digo al final son personas y somos personas todos y tenemos más cosas en común de lo que nos pensamos. Luego cada uno tiene sus particularidades, pero es importante la rama de la psicología, la rama de conocer, ¿no? Cómo los humanos nos comportamos, ¿no? El comportamiento humano que se dice. Yo creo que eso al final es clave para poder sacar el máximo, ¿no? El máximo de ti, si quiero sacar el máximo tuyo, de un jugador, de un trabajador, de un alumno, de cualquiera, ¿no? Al final es conocer mucho a la persona y a partir de ahí dar en la tecla, ¿no? Dar con esa tecla de decir cómo te motivo, cómo te estimulo para que tú estés a gusto, para que tú quieras rendir al máximo. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, entonces empezaste con los chiquillos y ¿cómo llegaste al Levante? ¿Qué te Bueno, hizo aceptar el reto también de entrenar un equipo femenino por la pues primera vez? a ver, yo una vez que ya empiezo a entrenar Sí. equipos, paso por todas las etapas formativas en Serranos, como te digo, y a partir de ahí pues ya doy un pequeño salto al fútbol amateur o semiprofesional. Empiezo a entrenar equipos, una vez que me sacó las titulaciones, me apetecía ya entrenar cada vez a equipos y jugadores más mayores y me apetecía competir, me apetecía tener esa exigencia de decir, bueno, tengo que competir, tengo que sacar resultados también, no solo Ujú. formar. Y bueno, empiezo a entrenar equipos ya de categorías un poquito más superiores y empiezo a trabajar en equipos de preferente, equipos de tercera división, empiezo ya, Como el Villarreal. sí, Ujú. entonces ya van saliendo las cosas, porque también es tener un poquito de suerte, y me llama al Villarreal, es una experiencia que no pude rechazar, ¿no? Para entrenar al Villarreal C, al segundo filial, Ujú. y fue una experiencia bonita. Ahí, como curiosidad, tenía de preparador físico al actual entrenador del primer equipo del Valencia, Carlos Ujú. Corberán. Estuvimos trabajando juntos en ese proyecto y muy bien con él, la verdad. Chico muy, muy ambicioso también, muy trabajador, muy curioso por aprender. Y bueno, luego ya pues estuve entrenando en Alcira, en el Alcira, en tercera división, en el Saguntino, en tercera división, en el Burjasot también. O sea, ya empiezas a entrenar, pero siempre masculino. Siempre masculino, Siempre claro. Y cuando masculino. llega la propuesta de No me había Levante, el nuevo planteado reto. jamás, me había planteado jamás, te lo tengo que reconocer, entrenar en fútbol femenino. Y cuando dejo de entrenar, hago un paréntesis en Sí. mi trayectoria como entrenador, un paréntesis largo, 11 Ujú. años 11 años. sin No pensaba entrenar que había sido tanto. y me dedico a la formación en escuelas de fútbol, en este caso en Ujú. el Mislata Unión de Fútbol. Sí. Se interesan por mí cuando hago un paréntesis, enseguida me llaman para estar de director deportivo, Ujú. primero de coordinador, luego de director deportivo. Estuve de coordinador con Luis Carrasco, una persona a la que tengo mucho aprecio. Él tiene que salir por temas personales y ya me quedo yo de director y estuve pues estoy 11 años prácticamente con ese paréntesis en el fútbol base de director. Y de repente, pues como suelen ocurrir estas cosas, recibo una Claro. llamada del Levante y de Ruth y de Edgar, que son los directores, y bueno, que me proponían el, ¿Este el reto? asumir este reto. Y claro, yo imagínate, ¿no? De repente dices, ¿yo por qué? ¿Por qué yo? Si no tengo experiencia en el femenino y si llevo mucho tiempo parado, ¿no? Claro, porque tú que te has contestado. Bueno, pues es una pregunta que tengo todavía que preguntar, valga la redundancia, a Ruth y Edgar, ¿no? Porque era curioso. Yo creo que, a ver, la situación del equipo era delicada, ¿no? Eso es obvio, ¿no? El equipo estaba en una situación deportiva y un poco anímica delicada y creo que buscaban a alguien que, bueno, que pudiera conectar, ¿no? con las jugadoras. Sí que es verdad que yo a Ruth la conozco hace muchos años del mundillo del fútbol
y creo que ella me conoce a mí, ¿no? Y sabe cómo funciono, cómo trabajo, cómo me gusta, ¿no? Tratar a las jugadoras y a los jugadores. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Creo que va porque creo que es más que tener experiencia o no, buscaban una persona que tuviera la seguridad de que podía conectar. Y yo creo que tiene que ir por ahí el tema. Y bueno, si te soy sincero, menos mal que pensaron en mí porque no cambiaría para nada la experiencia que he tenido. Vamos, no me arrepiento para nada, al revés, estoy súper contento de que hayan pensado en mí y gracias a Dios ha salido bien la apuesta y porque también yo me sentía un poco en deuda, ¿no? con ellos, de decir, bueno, han apostado por mí y era una apuesta muy arriesgada, o sea, Claro. muy arriesgada. Bueno, porque tú entraste que había un reto también, ¿no? Que una situación un Sí. poco delicada, como has dicho. Entonces, ¿qué objetivos te propones como entrenador cuando entras y cómo superas un poco estos desafíos? Lo más importante, y yo siempre lo digo, y trabajo también como profesor en la escuela de entrenadores de fútbol y a los alumnos se lo digo siempre, ¿no? Lo más importante es que los jugadores, y en este caso las jugadoras, crean en ti, ¿no? Crean en ti. O sea, y para eso no puedes engañarlas. O sea, tú tienes que ser muy transparente, muy claro, muy sincero y en ese sentido yo creo que fue lo primero que me planteé, ¿no? Entraba a un vestuario nuevo, desconocido para mí. Pues sí que es verdad bueno, te informas, ves el equipo, cómo se comporta, cómo los últimos partidos, cómo está, pero sí que es verdad que era todo nuevo y yo no sabía qué me iba a encontrar. Realmente no lo sabe, vas a lo desconocido. Y en esas situaciones yo creo que lo más importante, y es lo que yo me propuse, es voy a entrar con un mensaje claro, pero sobre todo sincero, ¿no? Y que ellas conecten conmigo, con Rafa, mi segundo en este caso, que es una persona que me llevé de confianza, y a partir de ahí creo que todo fue fluyendo y en el día a día, es el día a día el que te marca. Tienes que saber adaptarte mucho al día a día con las jugadoras, con cualquier persona, yo creo, que con cualquier grupo de gente, ¿no? De personas que trabajes. Y vamos, te puedo decir que ha sido una maravilla. Jugadoras con ganas de aprender, con ganas de mejorar, con ganas de escuchar y con ganas de que se les ayude, ¿no? Que ellas se notaba que querían, Que querían crecer. De querían hecho, tú crecer. cuando entraste dijiste, yo quiero crear un equipo que sea comprometido, que se esfuerce, pero no solamente en el campo, sino a crecer como persona. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo lo lograste al final? A ver, no hay una receta mágica, porque ya te digo, pero fundamentalmente se hace escuchando. Yo soy una persona que me gusta mucho escuchar. Me gusta mucho escuchar. Y yo creo que hay que escuchar. Y a las jugadoras había que. Era un momento para escucharlas. No para llegar y decir, "Oh, vamos a hacer esto. Y yo os propongo esto y esto. No. Era un momento para tú llegar con unas ideas, pero sobre todo escucharlas. Y a partir de ahí decidir, ¿no? Qué hacer y ayudarlas. Y es un poco, yo creo que esa es la clave. Esa es la clave para que ellas se sientan partícipes del proyecto, se sientan importantes y sobre todo cojan confianza. Y al final yo creo que eso es clave, ¿no? Escuchar a la persona que tienes enfrente y a partir de ahí decidir. Y cómo se gestionan personas, en este caso chicas, exigentes también en lo suyo, pero con quizá algunas dudas a la hora de empezar, porque todos los cambios son Claro. retos para todos. ¿Cómo las ayudaste a conseguir esta confianza que buscabas en ella? Pues bueno, no sé si yo les ayudé o ellas me ayudaron a mí. Así. A ver, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque mira, es curioso, pero hicimos el primer entrenamiento, primer día, ¿eh? Primer entrenamiento y acaba el entrenamiento y, y vino, en este caso, Edgar, director deportivo, creo que fue Edgar, y dije, bueno, ¿qué tal? ¿Has hablado con ellas? Y decía, sí, muy bien, estaban contentas. Dice, ¿sabe la primera pregunta que me han hecho? Y digo, ¿cuál? Dice, estos chicos vienen del fútbol masculino, ¿verdad? Y yo dije, sí, digo, pero ¿por bien o por mal? O sea, no, por bien, porque la intensidad que había habido en el entrenamiento, la exigencia que imprimíamos, ¿no? No quiere decir que no hubiera exigencia antes, cuidado, pero las chicas notaron enseguida, o sea, notan enseguida si vienes del masculino, ¿no? Y si has estado más masculino o más femenino. Es Ajá. curioso, pero es así.
Y bueno, entonces nos ayudaron muchísimo a Rafa y a mí a adaptarnos y nos lo pusieron muy fácil. Al final es ir adaptándote a ciertas particularidades, pero siguen siendo personas. Y al final Claro. la gestión es muy similar que un equipo ¿Y de... cuáles son estas particularidades, esta diferencia que quizás, o que crees que ellas pueden haber notado en un entrenamiento, o que tú, desde tu parte, has notado a la hora de entrenar? Pues mira, por ejemplo, ella notaba mucho la intensidad, como te he dicho antes, Ujú. o sea, la intensidad muy Más alta, física, ¿no? no es que sea más física, sino el ritmo mucho más alto Sí. y tareas de entrenamiento que exigen mucho ritmo, el balón muy rápido, correr muy rápido, ¿no? Presionar muy rápido, eso a ella les chocaba y les gustaba al mismo A la tiempo. vez se le animaba, ¿no? Y exacto, exacto. Y luego nosotros notamos una diferencia fundamental con los chicos, que creo que es buenísima para un entrenador, y desde aquí, aunque para mí sea más competencia en estos momentos, Sí. aconsejo a cualquier entrenador masculino que pruebe a entrenar si alguna vez tiene ocasión en femenino, porque las jugadoras son muy exigentes hacia el entrenador. Ah, sí. Sí, Qué en guay. el Este es el sentido, desafío también sí, para sí, ti. total, total, total. Quieren saber el porqué de todo. O Vale, sea, ¿por qué hacemos esto? Y eso es bueno. claro. Pues lo hacemos por esto ya, pero si hacemos esto otro que aparece, ¿qué hacemos? Ah, pues haremos esto. Y si hacemos esto, claro, aquella compañera, ¿qué hace? Y si la rival hace esto, ¿qué hace? Es decir, necesitan tener todo atado. Muy Y bien. eso es bueno, porque al final, yo cuando entrenaba masculino, yo decía, Es así. vamos a apretar allí y los orientamos allá. Decían, vale, y ya no había nada más. Y a lo mejor no habían entendido nada, pero iban y apretaban, ¿no? En este caso no, en este caso necesitan entenderlo, y el Ok. por qué y el para qué. Y creo que eso te enriquece como entrenador. A mí me Es ha un enriquecido aspecto muchísimo. muy interesante. De hecho, te quería preguntar, ¿qué ha sido más difícil de trabajar, la mentalidad o la táctica? Y, a ver, yo creo que ahí está difícil la pregunta, ¿eh? Está difícil. Yo creo que una cosa va con la otra. Si trabajas la táctica, pero no creen en lo que estás tratando de explicarles, ¿no? y de llevar a cabo con ellas, al final la táctica no vale para nada, ¿no? Entonces yo creo que lo primero creo que era un reto, el primer reto era la mentalidad. El primer reto era la mentalidad, que creyeran en ellas y que tuvieran confianza en lo que estaban haciendo y lo que estábamos haciendo. Y luego hubieron picos, ¿eh? Hubieron momentos duros, ¿eh? De Momentos esto, de duros. hecho, era lo que te quería preguntar, porque claro, ¿cómo se manejan los momentos difíciles cuando no se consiguen los resultados, cuando hay este bajón? ¿Cómo se animan las jugadoras en este caso Pues para que no se rindan, para que no abandonen, para que a pesar de la derrota o de los momentos difíciles puedan seguir mirando hacia el futuro? yo lo enfoco todo, le doy un enfoque siempre ya no solo como futbolista, sino como persona, ¿no? Como la vida, ¿no? Como la vida misma. O sea, he intentado en cada momento sentir lo que es muy difícil, ¿no? Pero ponerme en el lugar de ellas. Entonces, cuando venían malos momentos, intentaba saber lo que podían estar sintiendo ellas en ese momento. Y a partir de ahí, pues tratar de ayudarlas, tratar de saber qué necesitaban y qué hacía falta. Y había momentos en los que la táctica era lo menos importante. Y Claro. había momentos en los que no, que la táctica esa semana era muy importante, pero era todo lo que yo percibía, ¿no? ¿Qué percibo, no? Las jugadoras ahora mismo no necesitan que les hable de táctica, necesitan apoyo, necesitan ayuda, necesitan hablar, recuerdo, jugábamos contra el Athletic de Bilbao, íbamos en el autobús hacia allí y en el trayecto, claro, les encanta. Eso es otra cosa Bonita, bonita y que me chocaba mucho. ¿sí? A las jugadoras les encanta ver fútbol, pero, Ajá. pero es exagerado. O Pero sea, verlo para aprender, para estudiar o para para aprender y para disfrutarlo. disfrutarlo. O sea, Ajá. en los viajes que hacíamos, trayectos de, Sí. de horas y horas en el autobús, era un partido detrás de otro, incluso alguna estaba con el partido de la televisión del autobús y con su tablet viendo otro partido. ¿Tú crees que Y son más competitivas las chicas que los chicos pues, en este pues aspecto? yo he visto cosas que me han llamado mucho la atención y que me han gustado mucho. Y Sí. podría ser, ¿eh? O más exigentes, quizá consigo mismas. Yo creo que la jugadora futbolista
es muy futbolista, muy futbolista. O sea, que lo tiene en la Muy sangre, profesional, sí, total. son muy profesionales. O sea, le gusta saber sobre rivales, le gusta ver fútbol, le gusta saber lo que hacen las rivales, saber los resultados, ver cómo juegan. Bueno, era una obsesión. Y en este trayecto hacia Bilbao, jugamos con el Atleti se jugaba la Champions y nosotras estábamos viendo un rival directo que era el Betis, que estrenaba entrenador. Y claro, pensábamos que perdía y seguíamos fuera del descenso y no fue así. Ganó y nos metió en descenso. Y claro, y nosotros en descenso en el trayecto hacia Bilbao, sabiendo que íbamos a jugar con el Atleti, sabiendo que era muy difícil sacar algo allí y que estábamos recién metidas en descenso. ¿Y Claro, cómo se animan claro. con esta situación? Bueno, imagínate el ambiente que se respiraba, ¿no? Sí. De pesimismo, de desánimo. Llegamos al hotel, teníamos vídeo y el vídeo era táctico. Claro, dije, es que no tiene ningún sentido. Incluso el cuerpo técnico, ¿no? Se notaba decaído, ¿no? Y, claro, tocó hacer una charla de... Inspiradora. Vamos, sí. Quiero escucharla. Sí, pero no artificial, no era artificial. Sentida. Era lo que me salió en ese momento y lo que yo percibí, ¿no? Que necesitaba el equipo. Bueno, pues el tema fue, yo creo que fue un tema profundo, ¿no? Y bonito, pero les ayudó, nos ayudó muchísimo. Claro. Apagamos el vídeo, claro, ya vieron la pantalla del vídeo, dijeron, bueno, a ver, y le dije al analista, dije, no hay vídeo. Me apoyé ahí, frente a ellas, y simplemente les dije, chicas, digo, yo tengo miedo y tengo angustia. Siento miedo y es la verdad, y no lo voy a negar. Y soy vuestro entrenador, yo lo estoy diciendo. Ahora mismo tengo miedo de mañana, que teníamos el partido, tengo angustia, no estoy bien. Se lo dije, me abrí y les dije, pero es la misma angustia, el mismo miedo que el primer día que salté al campo a entrenaros, porque me pasó lo mismo. La inseguridad, tengo inseguridad, se lo dije, digo, tengo inseguridad ahora mismo. Somos personas, somos humanos y se lo dije a las chicas, ¿no? Que es normal que sintamos esas sensaciones, esos sentimientos, ¿no? Y a partir de ahí, pues que había que salir al campo sin ninguna presión, ¿no? Y a disfrutarlo y a dar el máximo. Eso sí, lo que les decía yo es lo más importante y lo que quiero de vosotras es que deis vuestro máximo esfuerzo. A partir de ahí, todo lo demás ya no depende tanto de vosotras, con lo cual había que salir a disfrutar, ¿no? Y yo creo que vino muy bien, se quitaron ese peso, ¿no? Hablaron, que yo creo que al final Soltaron sus propios miedos, ¿no? Soltaron, exacto. Había un miedo en común entre todas. Sí. ¿Cuál es el miedo de una jugadora cuando se enfrenta a un rival fuerte? Bueno, pues lo lógico, ¿no? El tener la sensación a lo mejor de esa inseguridad, ¿no? Inseguridad de qué va a pasar, si voy a ser muy inferior, si no voy a hacerlo bien, si voy a fallar mucho, si no voy a estar a la altura. Bueno, pues yo creo que son miedos muy similares, ¿no? A lo que siente el entrenador desde el banquillo, ¿no? Que dice, bueno, lo que he planteado va a salir bien, lo que voy a decidir es lo correcto. Bueno, pues es lógico, yo creo que al final ellas tienen miedos muy parecidos, nada más que es verdad que ella echa el balón a rodar y ya se liberan, ¿no? Tú estás ahí en el banquillo y la tensión la mantienes, ¿no? Pero bueno. Y también ¿cómo se gestiona esta tensión cuando tú ves, porque imagino que a veces hay un trabajo de estrategia, de táctica que se entrena antes, ¿no? Sí, claro. Y te ha pasado que lo que tú tenías en la cabeza quizás no se da como... Claro, sí, como muchas veces. te hubiera gustado. Claro, muchas veces. ¿Cómo se vive esto desde el entrenador? Bueno, se vive intentando reaccionar lo más rápido posible y con ayuda también de tu cuerpo técnico y sobre todo con trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que es fundamental también, ¿no? El tener un equipo detrás que te ayude, que también esté colaborando, que esté atento, que cuide también a las jugadoras, que piense igual que tú, que vaya a la misma línea que tú. Eso es muy importante porque si al final tú apuestas por una filosofía y los que tienes alrededor ayudándote no la comparten, pues es más difícil, ¿no? Pero en este caso yo contentísimo con todo mi staff, con la gente que nos... En los viajes es muy importante también tener hacer equipo, ¿no? Hacer equipo. Tener gente detrás en tu staff que cuida también a las jugadoras. Eso es muy importante. Nosotros teníamos un buen equipo humano, que es muy importante, yo creo, fundamental.
tanto mi segundo entrenador, Rafa, el preparador físico, Carles, el analista, Héctor, el entrenador portero, Fermín, son gente maravillosa a nivel humano. Luego los viajes, ayudando siempre, Maribí, Chiri, Sara, es decir, pero todos teníamos algo en común que era que respetamos mucho, ¿no? a las personas y intentamos siempre ser cordiales, escuchar, ayudar. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y cómo es el trabajo en equipo, ¿no? Con el resto del cuerpo técnico? ¿Cómo funciona? ¿Tú planteas una estrategia, lo habláis? ¿Cómo es la relación y la gestión del trabajo en el equipo? Exacto, pues hacemos una reunión inicial, ¿no? Siempre antes de la siguiente semana hay una reunión para preparar la siguiente semana. Entonces ahí se prepara todo. Se prepara en base al rival, en base al equipo, en base a las jugadoras lesionadas, en base al si hay que viajar, pues en este caso la delegada Chiri ya tiene preparado todo al detalle para lo que tenemos que hacer. Entonces se planifica la semana anterior, ya incluso a veces antes, ¿no? Si es un viaje, pues ya está preparado antes, pero planificamos la semana siguiente, la semana anterior. Entonces empezamos ya la semana y cada día de entrenamiento se hace una reunión previa, una reunión post. Entonces la previa es para atar todo lo que ya hemos preparado y ya llevarlo al campo, y la post es para ver cómo ha salido, ver si modificamos algo y a partir de ahí hablar con jugadoras que requiere que hablemos. Bueno, es un día a día pues así, continuo. Bueno, hemos hablado de este viaje en autobús, pero ¿cómo se prepara un partido a nivel táctico, ¿no? Contra un rival difícil? Bueno, a ver, se prepara intentando cuidar todos los detalles, pero muchas veces, aun cuidando todos los detalles, no da resultado, ¿no? Y porque el rival juega y el rival también te analiza y el rival también sabe lo que tal vez vas a plantearles. Y bueno, al final es como una partida de ajedrez, ¿no? Que el rival mueve una ficha y tú a lo mejor lo que habías planteado tienes que ahora modificar algo, ¿no? Y al final, y la preparación, bueno, la preparación es viendo puntos fuertes y débiles del rival y tratando de que no aparezcan esos puntos fuertes o aparezcan lo menos posible, ¿vale? Intentar minimizar, ¿no? Las virtudes del rival y luego aprovechar los puntos débiles, ¿no? Al máximo. Y eso con nuestros puntos fuertes y débiles. Como Claro, todos los tenemos. equipos tienen puntos débiles, todos. Claro. No hay ningún equipo que no tenga un punto débil. Y lo que pasa es que hay equipos que tienen muy poquitos puntos débiles y muchos fuertes, ¿no? Entonces, los rivales fuertes tienes que analizar mucho más y darle muchas más vueltas y dudas mucho más, ¿no? Dudas más porque dices, bueno, aquí, ¿por dónde le metemos mano, ¿no? A este equipo, ¿no? Y tienes que ahí entra mucho en juego también tu equipo técnico, ¿no? De que también te den ideas, de que le den una vuelta. Pero yo creo que el entrenador es el que tiene que analizar mucho ese tema y se prepara así, se prepara intentando atacar esos puntos débiles del rival y que aparezcan muchos puntos fuertes de tu equipo. Claro. Los puntos fuertes, claro, obviamente primero tú lo tienes que detectar, porque hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se maneja luego el equipo durante un partido, cuando se hacen cambios, sustituciones, cómo se gestiona eso. ¿Eso se prepara todo o hay algo de improvisación durante el partido? Es decir, no contaba con este cambio, pero quiero hacerlo o no quiero Pues hacerlo. mira, es curioso, la pregunta es buena, es buena porque normalmente los entrenadores llevamos una idea, ¿no? De cómo puede ir el partido y los posibles cambios que pueden haber. No es que los tengas preparados, pero tú dices, yo creo que este partido sacaré esta jugadora por esta, porque si vamos perdiendo, esta por esta, y si vamos ganando, esta. Y luego es que no se da nada, no se da nada. O sea, no haces nada, casi nunca haces lo que tenías previsto hacer. Siempre hay cambios y siempre piensas otra cosa diferente y siempre ves que está pasando algo que no te esperabas. Y dices, no, pues yo creo que hay que hacer esto otro. Entonces, no se suele preparar. O sea, yo creo que al final, o sea, sí que preparas lo que te puedes encontrar, porque conoces al rival, conoces a tu equipo y sabes lo que puede aparecer. Y eso muchas veces sí que sucede, eso sucede. Y se dan esos partidos que tú esperas. Pero a la hora de modificar lo que está ocurriendo, normalmente tienes que estar con los cinco sentidos ahí y en ese tema ser muy listo, ¿no? Y anticiparte al entrenador rival y ir un poco por delante, ¿no? Y acertar. Yo creo que más que preparar es estar inspirado
y analizar muy bien, ¿no?, lo que está pasando. Yo creo que eso es la clave de tener éxito cuando manejas en un partido los cambios y estas cosas. Y luego también, algo importante, hay veces que hay jugadoras que a lo mejor, pues no lo sé, pues no están muy motivadas antes del partido. Cuando ya da la alineación y no están en el 11 inicial, pues ya pueden decaer un poquito. Si en el minuto 80 no han salido y tienen que salir en el 80, pues igual ya no están nada motivadas, ¿no? Y a veces dices, bueno, si saco a esta jugadora ahora, puede ser que me ayude o puede ser que a lo mejor no sea el momento. Vale la pena no sacarla ya, esperar a hablar con ella. Por eso digo que se va manejando en función de la Claro. situación. Y esta parte es muy interesante, yo creo, porque desde las jugadoras, ¿cómo lo viven ellas si no salen? En general siempre me lo he preguntado, ¿no? Cuando, bueno, se ha elegido los 11 y cómo se turnan, por qué hay algunas que juegan más que otros, y cómo animas a las que no tienen la misma Ya. rutinas de salida que otros. ¿Cómo lo gestionas? Porque allí hay una parte también, no solo táctica, emocional que gestionar. Claro, claro. Es difícil, es difícil. Hay veces que yo soy muy partidario de que el día de partido, en ese momento, cuando una jugadora ya sabe que no entra en el 11, por ejemplo, y sabes que le ha fastidiado mucho porque esperaba entrar, en ese momento hay veces, casi nunca es apropiado para mí hablar en ese momento, ¿no?, con ella, porque no va a entenderlo, no va a entenderlo. Intentes hacer lo que intentes, es como si a ti, no sé, te acaban de decir algo malo, ¿no?, de ti y acto seguido intentan justificarse, ¿no? Y dices, bueno, a ver, Pero ya me lo has ¿no?, dicho, claro, ¿no? ¿qué me quieres contar ahora? Sí, ¿no? La jugadora dice, ya, sí, soy muy buena, lo estoy haciendo muy bien, tranquila, ¿qué tal? Pero, vale, ¿y por qué no me sacas entonces? ¿No? Pues Sí, es parecido, ¿no? claro. Entonces yo creo que muchas veces no es el momento y hay que esperar. Pero es verdad que hay veces que sí que hay que decirles algo, ¿no? Entonces, claro, hay que manejar. Depende de la jugadora, depende cómo sea, a nivel de personalidad, a nivel de carácter. Hay veces que tienes que entender mucho qué jugadora es, tienes que comprender en qué situación está y sobre todo ponerte en su lugar, ¿no? ¿Qué estará sintiendo, qué estará pensando? Que es muy difícil acertar, pero por lo menos, al menos inténtalo, ¿no? Ponte en su lugar y intenta ver que... Y si tiene una reacción negativa, hay que hacérselo ver. Pero claro, también hay que ponerse en su lugar y decir, ya, ¿y tú cómo reaccionarías, no? Yo pongo el ejemplo siempre con el staff. Cuando eres chiquillo, ¿no?, y juegas a fútbol, yo cuando jugaba al fútbol en la calle, siempre elegíamos los equipos, ¿no? Dos capitanes, ¿no? Elegiros, ¿no? Y empezaban piedra, papel o tijera, ¿no? Y el que ganaba empezaba eligiendo, pues yo elijo a este, pues yo a este, pues yo a este, pues yo a este, pues yo a este. El primero que elegíamos todos era el que quería ponerse portero, porque ya tenías portero, ¿no? Y nadie quería ponerse portero y si había uno, ese para mí. Pero claro, y siempre se quedaban los dos últimos, ¿no? Y a los que nadie quería, ¿no? Incluso a veces decía, pues el que tú quieras, coge tú, ¿no? Pues, o sea, claro, ¿cómo se sentían esos Claro, niños, ¿no?, en ese momento? Yo cuando doy clase de educación física también me pasa. claro. Alguna vez pruebo y digo, va a elegir. Y cuando veo ya el tema corto, ¿no? Y digo, ahora al revés, ahora eligen ellos a qué equipo van para que no se queden ahí. Claro, qué buena esa. Claro, entonces esto pasa parecido, ¿no? Es decir, Claro. ¿qué siente una jugadora cuando el entrenador No da el 11 es y elegido. ella se queda? Pues yo creo que es parecido, ¿no? Es decir, se siente mal, se siente infravalorada, se siente que vale menos, ¿no? Que vale menos, que por qué yo no, ¿no? Muchas preguntas. Yo imagino que tienen muchas preguntas. ¿Por qué no Claro. me saca? ¿Por qué no? Alguna jugadora viene, ¿no?, durante Y la te semana y te pregunta, pregunta. sí. Sí, claro, claro, es normal. Bueno, ha habido momentos más duros, como este viaje, que por supuesto, ¿cómo terminó? ¿Cómo se Terminó bien, animaron? terminó Exacto. O bien, sea, la terminó charla. bien, terminó bien, ganamos. Partido muy duro porque empieza el partido y encajamos gol muy rápido y el rival apretándonos muchísimo, se jugaba en la Champions. El equipo reacciona y empatamos y nos ponemos por delante, 1-2, vuelven a empatar y el público apretando, claro, se jugaban, insisto, es que claro, se jugaban mucho y con el 2-2 fuimos capaces de marcar el tercero y al final mantener el resultado, luchar y aguantar y competir hasta el último momento y sacar un 2-3 que vamos, que imagínate el viaje de vuelta. O sea, el Claro. viaje de ida cómo fue ¿Cómo fue? y Qué cómo fue la diferencia, vuelta, ¿no? ¿no? Qué Pero también tú diferencia. crees que ha sido importante sacar fuera todo este miedo en lugar que se lo guardaran para ellas mismas. Bueno,
Es que a veces pasa, ¿no? Cuando dice, bueno, es que eso ya está, que ¿cómo puede ir mal? Ya me lo he pensado en mi cabeza y se puede ir bien, ¿no? Claro, claro. Y al final, bueno, al final te lo tomas como un premio, ¿no? Para ellas y aprovechas esas situaciones buenas para decir, es esto lo que queremos. Pero bueno, es importante tener los pies en el suelo, ¿eh? Y decir, podíamos haber perdido. Pero lo importante es la actitud que tuviste, ¿no? De luchar hasta el final, de pelear, porque el fútbol a veces pues, fue un 2-3, podía haber sido un 3-2, pero sobre todo es cuando ya ha pasado y lo has conseguido, no olvidarte del mensaje que has dado antes. Claro, si das un mensaje antes y luego cuando ganas valoras el resultado y ya está, ¿no? Dicen, bueno, ya cuando vuelvas a tirar mano de lo mismo dirán, a mí ya no me engañas una segunda vez. No, no, Claro. se valoró el esfuerzo, se valoró la actitud, las ganas que pusieron, la lucha y al final lo bueno es que tuvimos premio. Muy bien. Bueno, la temporada ha ido bien. La temporada ha ido muy bien a todos los niveles. Contento del Sí, resultado, contento de del los trabajo. resultados, contento con las chicas porque he aprendido muchísimo de ellas y creo Ujú. que mi staff igual. Y yo espero que ellas también hayan aprendido cosas. Se van muchas jugadoras, se han ido muchas jugadoras. A mí me da pena y eso que he estado un poco con ellas, pero espero que este tiempo que hemos estado pues se lleven cosas chulas de aprendizaje. Yo me las llevo de ellas y cuando las vea por los campos, vamos, las saludaré, les abrazaré y la relación, vamos, va a seguir estando ahí. ¿Qué jugadora del equipo crees que te ha sorprendido más durante esta temporada? Más que nada desde cómo empezó o... Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil porque hay varias. Te podría poner muchos ejemplos. Alarilla, que es la capitana, es un ejemplo de todo, de profesionalidad, de entusiasmo y eso que es la más veterana, de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Transmite esos valores que yo creo que el club tiene, ¿no? El Levante tiene. Sosa, Ángela Sosa, jugadora veterana también, súper profesional, eh, siempre ahí. Y luego jugadoras jóvenes también, como Gabaldón, que está despuntando, que creo que tiene mucho futuro y nos va a ayudar mucho. Estela, que bueno, fíjate, la ha fichado la Juventus, ¿no? Ahí se va a Italia y ella está ilusionadísima, yo me alegro por ella, se lo ha ganado a pulso. Bueno, Ivonne, nuestra delantera, es todo espontaneidad, ¿no? Y trabajo y ha hecho goles. ¿Y Hay cómo una, la has visto cambiar? O sea, pues, quizá cuál es el cambio que más que quién ha despuntado. yo he ¿Qué- visto un cambio brutal en una jugadora que es Pau Fer. Es una jugadora que cuando entramos ella no estaba en su mejor momento, pero sabíamos que tenía una calidad y un talento impresionante y ha acabado un nivelazo y ha acabado espectacular y la pena también es que ha salido del club, pero es la jugada tal vez que ha tenido más evolución, ¿no? Desde que entramos hasta que terminamos, acabó a un nivel espectacular, de hecho hace el último gol del equipo en el 92, en la última jornada, ¿no? El 0-1 en Granada lo hace ella con una acción espectacular de ella y creo que ha evolucionado, pero porque esto le ha venido muy bien, le ha venido Ujú, muy bien y ha trabajaste cogido mucha realmente. confianza Ujú. y vamos, ha sido otra jugadora. Y creo que es la que más sorprendido en ese sentido que me preguntas, en el sentido de, Sí. ¿Y sientes que algo le has podido transmitir e influir en este cambio? sí, algo yo y mi equipo técnico, ¿no? Yo creo que la hemos ayudado mucho y ella también, ¿eh? Ella también porque gracias a esa implicación y a ese nivel el equipo lo ha agradecido y parte gracias a ella los resultados que se han sacado. O sea que sí. Bueno, Ángel, sabes que yo me dedico a la parte de alimentación, en concreto en la cocina, y me gustaría saber un poco tu opinión como entrenador. ¿Cuánto crees que es importante la nutrición y la alimentación de las jugadoras en este caso para que puedan rendir o recuperarse mejor? Bueno, yo creo que es importantísimo, importantísimo. Nosotros insistimos mucho en que se tienen que cuidar. Tenemos a nuestra nutricionista, Eugenia, que también trabaja junto con nosotros y son detalles que hay que cuidar y sobre todo cuando estás hablando de alto rendimiento. Yo siempre les digo que a las jugadoras les digo que todo suma o todo resta. Entonces, Claro. el descanso, la alimentación es fundamental.
Luego hay una exigencia física, entonces tiene que ir acorde con lo que el cuerpo necesita, ¿no? Para mantener esa exigencia. Entonces nosotros lo cuidamos mucho, intentamos darles apoyo, hacerles seguimiento. Eugenia está encima de ellas siempre, me va dando feedback de todo y vamos, es verdad que son muy profesionales, hay que decir que ellas son muy profesionales y suelen Son cuidarse. exigentes también Sí, consigo misma bajo sí, este aspecto. sí. Y reciben también formación en ese sentido para que sepan. Una yo le he dado también. Muy bien, sí, 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 lo sé, lo sé. Y las he visto, la verdad que me ha gustado las preguntas que me han hecho, etcétera. Pues Ángel, hemos llegado casi al final, pero antes de despedirnos me gustaría hacerte la última pregunta. Nosotros siempre decimos en la entrada que queremos hacer visible lo invisible. Y me gustaría saber, como te he dicho, eres el primer entrenador con el cual tengo el placer de hablar. ¿Cuál es esta parte invisible de tu trabajo que no se ve, no se cuenta o que tú vives y que no se conoce, que crees que puede ser importante o determinante o marcar en el silencio, quizá? Bueno, pues lo invisible para un entrenador y yo creo que muchas veces no se ve, aunque yo creo que se supone, ¿no? Pero es ese desgaste emocional que tiene continuamente, ¿no? Es un desgaste emocional positivo porque al final te gusta, ¿no? Y lo quieres. Pero es verdad que un entrenador no desconecta nunca, o sea, no deja de pensar en el equipo, en las jugadoras, en el rival, en lo que vamos a hacer al día siguiente llegas a casa y sigues pensando cómo ha ido el entrenamiento, sales a tomar algo con la familia o con los amigos y es inevitable estar dando vueltas a la cabeza, oye, mañana cómo va a salir esto, si al día siguiente hay partido, pues no te digo nada. Es decir, hay un trabajo y un desgaste mental importante, ¿no? Que muchas veces de fuera puede parecer, bueno, entrenan 2 horas, se van y hasta el día siguiente nada más lejos de la realidad, ¿no? El entrenador no deja de estar conectado continuamente, ¿no? Y eso yo creo que lo podría ser, ¿no? Algo así, ¿no? En lo invisible, ¿no? Que muchas veces no se No sabe se ve, o no se ve. pero el sufrimiento, Pero ¿no? Que hay detrás. el sufrimiento y el estar conectado siempre, ¿no? Pensando ahí. Muy bien, pues Ángel, hemos terminado. Me Bueno, encantaría seguir hablando. Me ha encantado, la verdad, escucharte. Creo que ha sido uno de los mejores podcasts por todas las anécdotas, los me vividos que alegro. nos has contado y cómo lo has transmitido. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí. La verdad, he disfrutado muchísimo de esta charla contigo. He aprendido mucho. He podido ver desde el otro lado, ¿no? Cómo están las cosas, cómo se gestionan. No tengo aquí la camiseta, tenemos una camiseta donde pedimos a todas las personas que entrevistamos de firmarla, pero Me la la anoto. vamos a hacer. Volveré a quedar contigo solo para tener tu Muy bien. firma, porque creo que es importante que estés allí. Y muchísimas gracias, un placer, como te he dicho antes, y espero volverte a ver pronto Seguro, seguro. y te deseo lo mejor para tu futuro. Pues muchas gracias. Yo he estado también encantado y ha sido un placer y espero que guste, ¿no? Bueno, y que al final pueda servir, ¿no? A la gente que le apetezca, ¿no? Escuchar un poco estos temas y daros las gracias también a vosotros. A ti, hasta la próxima. Chao. Chao.